A todos. En este vídeo vamos a estudiar el inicio de la Edad Moderna en España y América. Acordaros que en otro vídeo hemos visto ya el inicio de la Edad Moderna en Europa. Así que el inicio de la Edad Moderna son los siglos XV y XVI. Vamos a ver ahora qué ocurre en España y América en esos dos siglos. Además, este tema lo he dividido en dos vídeos para que no sea muy largo, así que vamos a ver la primera parte. Tenéis ahí el índice de esta primera parte, en la que estudiaremos los reyes católicos, la dinastía de los Habsburgo, concretamente los dos reyes que se llaman los Austrias mayores, que son Carlos I y Felipe II. Veremos también qué problemas tienen que enfrentar, tanto interiores dentro de la península como exteriores con el resto de Europa. Bien, los reyes católicos, me imagino que ya os suene porque también es un tema que también se trata en segundo de eso. Lo primero podéis echar un vistazo al mapa que tenéis ahí arriba, aquí, este mapa, de cómo se dividía la península en reinos en esa época. Tenemos 4 reinos, el de Navarra, el de Castilla, el de Aragón y el de Granada. Los reyes católicos eran los reyes de Castilla y de Aragón. Con su matrimonio en 1469, el de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, se considera que se inicia la Edad Moderna en España. Este matrimonio es una unión dinástica. ¿Qué significa eso? Que los dos reinos, Castilla y Aragón, pasan a tener los mismos reyes, Fernando e Isabel, pero los dos reinos siguen manteniendo sus instituciones independientemente. Así que los reinos comparten los mismos reyes, pero siguen manteniendo sus instituciones, sus leyes, sus cortes. Sigue habiendo corte de Castilla y corte de Aragón. Además, los dos reyes se consideran que inician en España el Estado moderno porque refuerzan su poder. Refuerzan su poder y también refuerzan el Estado. ¿Cómo consiguen esto? Mediante 4 instrumentos que os he puesto ahí. En primer lugar, realizan una unificación territorial. Conquistan Granada en 1492 y se incorporan Navarra en 1512. Fijaros especialmente en la conquista de Granada. Granada era el último territorio musulmán que había en la península y en 1492 ya definitivamente los musulmanes no tienen ningún territorio en ningún reino en la península. Además, en ese mismo año, recordar, es el descubrimiento de América. Así que, como veis, 1492 es un año clave en la historia de España. Se descubre América y además se finaliza con la presencia musulmana en la península. También llevan a cabo la unidad religiosa. Para ello crean el Tribunal de la Santa Inquisición en 1478 para perseguir a judíos y musulmanes. En la Edad Media se llamaba la España de las tres culturas. La España de las tres culturas significa que había personas musulmanas, católicas y judías y convivían más o menos en relativa paz o respeto. Pero en esta época los reyes católicos deciden terminar con con esa diversidad de culturas y solo quieren imponer que solo exista la católica, una unidad religiosa. Tercer instrumento, el establecimiento del Estado moderno. Imponen su poder sobre el clero y la nobleza y reforman la administración. Hasta entonces, clero y nobleza tenían mucho poder político, ahora en este momento pasan a tener solo poder económico, pero ya no político. Las decisiones dependen únicamente de los reyes. Y finalmente realizan una expansión exterior. En África se conquista Melilla, en el Atlántico las Islas Canarias y en Europa Rosellón, Cerdeña y Nápoles, que en el sur de Italia y Sicilia. Lo tenéis también marcado en el mapa. La expansión por el Mediterráneo la realiza Aragón, la expansión por el Atlántico la realiza Castilla. Pasamos a la dinastía de los Habsburgo. Los Habsburgo son los siguientes reyes que empiezan a reinar en España después de los reyes católicos y se dividen en dos grupos, Austrias mayores y Austrias menores. Los Austrias mayores son Carlos I y Felipe II y les llaman mayores porque son los dos reyes que reinan en España durante la época de máximo esplendor de la monarquía hispánica. Después tenemos los Austrias menores, que los veremos ya en otro tema, que son Felipe III, Felipe IV y Carlos II, que ya es la época de decadencia, de hundimiento del Imperio español. España pierde la hegemonía y
y hay peores condiciones sociales y económicas. Por eso se les llama Austrias menores. Bien, pero vamos a ver ahora cómo llegan al poder. Os he puesto ahí un árbol genealógico para explicaros el sistema de herencias que hubo en la época. Es un poco complicado, pero a ver si soy capaz de explicarlo más o menos bien. Tenéis aquí arriba a Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Ambos se unieron en matrimonio. Fernando e Isabel tuvieron 3 hijos. 2 de ellos eran varones, pero murieron sin descendencia. Así que cuando fallece Isabel, Juana, la hija de mayor edad, es la que tiene el derecho al trono. Juana en esa época estaba casada con Felipe, le llamaban Felipe el Hermoso. Felipe era hijo de Maximiliano I de Austria, así que Felipe iba a ser el heredero del Sacro Imperio Romano Germánico, un territorio enorme en el centro de Europa, más o menos coincidente con la actual Alemania. Así que bueno, pues en el futuro no se podrían unir el Imperio Español con el Imperio Alemán, por llamarlo de alguna manera. ¿Cuál fue el problema? Que cuando muere Isabel, a los pocos meses heredan Felipe y Juana, pero Felipe muere en extrañas circunstancias. Dicen textos de la época que estaba practicando deporte y al beber agua pues sufrió un desvanecimiento y falleció. En principio era una persona joven y sana, así que por eso lo de las extrañas circunstancias. Al morir Felipe, también dicen en la época que Juana pierde la razón, bueno, pues que se vuelve loca, ¿no? De ahí es el apodo de Juana la loca, porque dicen que cuando fallece su marido, Felipe el Hermoso, ella pues pierde la cabeza. Por este motivo, Juana es encerrada en un convento y no se la permite reinar. Y el que reina en España mientras Juana está encerrada en un convento es Fernando de Aragón, el marido de Isabel de Castilla. ¿Quién es entonces el que tiene que heredar el trono cuando fallezca Fernando? Pues cuando fallece Fernando, eh, el que tiene que heredar el trono es el hijo que tenían Juana y Felipe, Carlos I, que es el que tenéis aquí debajo. Esto no llega a ocurrir cuando fallece Fernando, sino que lo que ocurre cuando Carlos alcanza la mayoría de edad. Entonces, vuelvo a repetir, a ver si queda más claro. Fernando de Aragón e Isabel de Castilla tienen 3 hijos, 2 de ellos son varones, pero fallecen, así que la que tiene el derecho a heredar es Juana. Juana está casada con Felipe, el heredero del Sacro Imperio Romano Germánico, el hijo del emperador Maximiliano. Lo que ocurre cuando muere Isabel es que heredan Felipe y Juana, pero Felipe también fallece muy joven, Juana es encerrada en un convento y su marido Fernando, el marido de Isabel, es quien se encarga de reinar en España hasta que su nieto Carlos alcanza la mayoría de edad. Cuando alcanza la mayoría de edad, Carlos se convierte en Carlos I de España, después, más adelante, también hereda el Sacro Imperio Romano Germánico y pasa a ser Carlos V de Alemania, y cuando Carlos decide renunciar al trono, cuando decide dejar de ser rey, ya abdica por cansancio, va a ser su hijo Felipe II, el que herede sus territorios. Hay una pequeña característica que os he puesto aquí abajo, que por motivos de los conflictos religiosos que veremos en otro vídeo, Felipe no hereda todo el territorio de Carlos, sino que las posesiones del Sacro Imperio Romano Germánico, los derechos del Imperio Alemán, pasan a su hermano Fernando. Consideraba que era más un problema que un regalo y prefiere no dejárselo a su hijo. Repasamos un poco toda esta información en el mapa. Ahí tenéis el territorio que hereda Carlos I. Como veis, Carlos hereda tanto el territorio de su abuela y abuelo por parte de madre, Isabel y Fernando, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, como los territorios de su abuela y abuelo por parte de padre, que sería todo lo referente al Sacro Imperio Romano Germánico. Como veis, pues Carlos hereda un enorme territorio y además de mucho valor económico y político. Su hijo Felipe, ¿qué es lo que hereda? Pues hereda todas las posesiones de Carlos, excepto el Sacro Imperio Romano Germánico, que es lo que tenemos aquí. Como veis, no aparece coloreado porque este territorio decide cedérselo a su hermano Fernando.
porque pensaba que era más un problema para su hijo, que iba a ser más un problema para su hijo que un regalo parte de la herencia. También fijaros en las posesiones de Felipe II, que debido a las colonias que tenían en aquella época España, pues prácticamente por todo el mundo había colonias españolas, y por eso se decía que en el gran imperio de Felipe II nunca se ponía el sol, porque siempre en algún punto era de día, porque bueno, había territorios españoles prácticamente por todo el mundo. Vemos ahora los dos reinados, el de Carlos I y Felipe II, un poco los problemas que tuvieron durante su reinado, durante su mandato. Bien, Carlos I. Carlos I se crió en Flandes, en los Países Bajos, por lo tanto su idioma natal era el francés. Los padres vivían en la península, pero él no, él vivía en Flandes, en los Países Bajos. Empezó su reinado en España con 16 años, cuando alcanzó la mayoría de edad, que en aquella época era 16 años. Y con solo 19 años fue también nombrado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que es cuando murió su abuelo Maximiliano. Entonces recibió el nombre o el título de Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico. Bien, al llegar a España, a la península, con solo 16 años y sin conocer el idioma y bueno, las costumbres, pues tampoco mucho y demás, en aquella época que la mentalidad era tan cerrada, se le tachó de rey extranjero e impuesto, sin experiencia, así que dieron lugar, esas quejas, esos conflictos, esas revueltas, dieron lugar a conflictos interiores, la revuelta de los comuneros en Castilla y la revuelta de las Germanías en Valencia y Mallorca. Además, Carlos tuvo que enfrentarse también a conflictos exteriores, la disputa de territorios con Francia, la amenaza del Imperio turco y el avance del protestantismo en los estados alemanes. Felipe II, por su parte, recibió de su padre todos los territorios excepto los del Sacro Imperio Romano Germánico, que los cedió Carlos a su hermano Fernando. Con esto, como os dije antes, quiso librar a su hijo del problema de los protestantes. Felipe también tuvo que hacer frente a conflictos interiores, como la rebelión de los moriscos en las Alpujarras de Granada. Moriscos eran los musulmanes convertidos al cristianismo de forma forzosa. Al convertirse de forma forzosa, pues los moriscos seguían en sus pueblos, en sus casas, eh, llevando a cabo las costumbres de la religión musulmana. Esto en aquella época, como os he dicho, pues debido a la unidad religiosa y a la Santa Inquisición no estaba permitido, y cada vez se les puso más presión para que abandonasen sus costumbres, sus tradiciones, sus actividades económicas y demás. Los moriscos entonces se rebelaron en las Alpujarras de Granada. Allí, eso también cabe destacarlo, no es que tuvieran un reino ni nada parecido, ya os he dicho que no había territorio musulmán dentro de la península en estos años, sino que vivían en comunidad en unos pueblos de Granada. Y también se produjo una rebelión en Aragón, por no respetar sus antiguos fueros o instituciones. Además, Felipe tuvo que enfrentarse también a conflictos exteriores de gran importancia. Felipe consiguió vencer a Francia y al Imperio turco, hubo una rebelión en los Países Bajos que adoptaron el protestantismo y se independizaron, y Felipe sufrió una gran derrota marítima frente a Inglaterra. Esto, como veremos después, pues ocasiona unas pérdidas económicas muy grandes al Estado español y también de hegemonía política, ¿no? Y con eso es cuando España pierde su gran imperio y su hegemonía. Después ya empezaría el reinado de los Austrias menores. Para terminar, para la clase bilingüe os he dejado ahí un esquema muy breve con los principales hitos de este tema. El vocabulario es sencillo, como siempre, pero os lo paso también a leer en español por si tenéis alguna duda. Bien, la Edad Moderna en España y América. Se inició con el reinado de los reyes católicos, que consiguieron una unión dinástica, la unificación territorial, la unidad religiosa y la expansión de Castilla y Aragón. Establecieron un Estado moderno y una monarquía autoritaria. Para ello controlaron los poderes del Estado. Y también pusieron las bases de la hegemonía española en Europa, impuesta en el siglo XVI por Carlos I y Felipe II, que tuvieron que enfrentarse tanto a conflictos interiores como exteriores. En los conflictos interiores podemos destacar las comunidades, las germanías, la rebelión de los moriscos o la rebelión de Aragón. Y en los conflictos exteriores,
podemos destacar la rivalidad con Francia, la rivalidad con el Imperio Turco y las guerras de religión contra los protestantes, la rebelión de los Países Bajos. Bien, pues en el próximo vídeo, en la segunda parte de este inicio de la Edad Moderna en España y América, veremos la conquista y organización de América y la parte de cultura, el siglo de oro en España.